Si crees que cuando consigas tu primer trabajo en ciencia de datos, ya está, déjame decirte lamentablemente que no. Van a aparecer un montón de situaciones que nadie te contó en los cursos. Y si no estás atento y no sabes qué hacer, se pueden llegar a convertir en un problema realmente importante. Entonces en este video yo te voy a contar las 5 trampas más comunes que suelen aparecer y cómo superarlas como un campeón. Es un pensamiento súper común que cuando consigamos nuestro primer trabajo, lo primero que vamos a querer hacer es enseguida ya bajarnos un dataset, limpiarlo, entrenar un modelo, hacer inferencias. Y ahí nos empezamos a concentrar mucho en la parte técnica de los datos, del modelo, de las métricas, y por ahí podemos llegar a tener un modelo con un 95% de precisión o de la métrica que vos quieras, pero que en realidad no resuelve el problema real. ¿Y eso por qué es? Porque nos concentramos mucho en la parte técnica más que en el problema en sí. Y eso suele pasar cuando venimos de hacer un montón de cursos que nos entrenan a resolver problemas de juguete o problemas teóricos, en donde básicamente nos concentramos en bajar el dataset y hacer todo eso que yo les dije antes. Pero ahora la cosa es distinta porque acá tenemos un problema real de negocio que tenemos que resolver. Y lo que hagamos nosotros, ya sea un modelo complejo o un modelo simple, tiene que poder responder una pregunta, ¿sí? Tiene que resolver un problema de negocio. Entonces en estos casos, siempre lo primero que tenemos que hacer es pararnos ante la situación y hacernos la pregunta de qué problema de negocio es el que tenemos que resolver. Eso va a disparar seguro un montón de otras preguntas, pero por lo menos es un punto de partida para entender qué es lo que tenemos que hacer o para dónde tenemos que ir, y concentrarnos más en resolver el problema en sí que en entrenar el modelo más complejo o hacer la mejor limpieza de datos. Eso va a venir después, pero primero concentrémonos en saber cuál es el problema que tenemos que resolver. La segunda trampa es no documentar desde el día 1. A todos nos pasa, incluido yo, hasta incluso hoy día me pasa a veces, que empezamos un proyecto y empezamos a escribir el código y a desarrollar la solución, y empezamos a decir, bueno, esto ahora lo documento, esto lo hago después, quiero tener primero una versión funcional una vez que esté andando, documento todo junto, empiezo desde el principio, hago todo ordenado para no ir haciendo por partes, y la verdad que eso nunca llega. Nunca empezamos a documentar 2 meses después que estamos adentro del proyecto y queda todo el proyecto sin documentar. ¿Y qué pasa? Terminamos con un notebook o un script que no se entiende nada, ¿sí? Que tiene un montón de código escrito, pero que nadie puede seguir. Entonces es importantísimo documentar desde el primer día que empezamos el proyecto. Esto es igual que cuando éramos chicos y desordenábamos en la casa cuando estábamos jugando, ¿sí? Y nuestros padres nos decían, trata de que cada vez que termines de jugar algo ordenante empezar con lo siguiente, para que después no se te acumule y tengas que ordenar todo junto. Y obviamente nunca lo hacíamos, y después cuando el desorden era descomunal, venían ellos a ordenar y nos retaban, nos ponían en penitencia, nos quitaban la televisión, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Dejamos acumular un montón de desorden y después quisimos acomodar todo junto y es mucho más difícil. Vaya, eso explica muchas cosas. Con esto es lo mismo, tratemos de documentar desde el día 1, que son cosas chiquititas de a poquito, cada vez que escribamos algo, agregar la documentación en el código o en el proyecto, en donde fuere, para poder tener un proyecto más ordenado y más legible. Un tip que les dejo es, imagínense que ustedes hicieron un proyecto y que anduvo bárbaro, y que viene su manager y dice, les voy a regalar 10 días de vacaciones, porque la verdad que hicieron un trabajo espectacular. La única condición es que la persona que viene a reemplazarlos tiene que ser capaz de agarrar ese código y poder continuar desde donde ustedes dejaron desde el primer momento. Entonces, si ustedes lo documentan bien y es bien entendible para la otra persona, se pueden ir tranquilamente. Entonces ahí que vamos a hacer, nosotros vamos a querer tener una documentación perfecta, impecable, completita, para que no nos tengan que llamar por teléfono mientras estamos de vacaciones, o nos tengamos que volver antes, o no nos tengamos que ir. Entonces ese es un buen tip como para pensar qué tipo de completitud tiene que tener nuestra documentación. De ser capaces de que otra persona lo pueda leer mañana mismo y seguir desde donde dejamos nosotros, y que no tengan que andar llamándonos 25 veces para ver qué quisimos poner en tal parte o en tal otra. Otra trampa muy común que suele aparecer, sobre todo por falta de práctica, es olvidarnos de Git y del versionado. Empezamos a trabajar de forma local en un notebook para empezar a hacer pruebas, o mismo en un script, pero de forma local, lo probamos, recién ahí lo subimos al repositorio. Entonces lo que nos termina pasando es que terminamos teniendo un repositorio desordenado, con nombres que son cualquier cosa, que son final, demo, anda, versión 2, ahora sí, y termina siendo cualquier cosa, y es muy difícil después empezar a generar estructura, porque pasa como con la documentación. Se nos empieza a hacer un lío de código, de archivos, o incluso todo dentro del mismo archivo, y es muy difícil después empezar a ponerle orden a eso. De hecho, nos puede pasar también que si estamos trabajando con Notebook, porque estamos experimentando y haciendo pruebas, que tengamos en distintas celdas la misma funcionalidad varias veces porque estábamos probando distintas variantes, y después no nos acordamos cuál es la correcta, y cuando queremos escalar el proyecto, que en las empresas es muy común que uno después los proyectos escalen a más allá que una simple prueba de concepto, ahí empiezan los problemas. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Porque es difícil llevar eso a gran escala. Entonces es importantísimo utilizar Git y versionado de código desde el principio, básicamente por 3 razones. Una, nos permite tener
todo más ordenado. Podemos usar como excusa que estamos utilizando Git y el versionado para tener todo más ordenado en carpetas, en archivos, con una estructura que pueda ser seguida tanto por nosotros como cualquier otra persona, y es más fácil así entender el código. Si quieres te puedo dejar por acá un video donde les muestro cómo estructurar bien un proyecto para que esté ordenado desde el día 1. La segunda razón es que al haber un versionado, ¿sí?, tenemos una mejor trazabilidad de los cambios que fuimos haciendo, de los ajustes que fuimos realizando, de las nuevas funcionalidades que fuimos implementando, porque por ahí a veces tenemos que poder volver para atrás y rescatar alguna modificación que hicimos, y no está bueno tener 100 archivos, que uno sea versión 1, versión 2, versión 2.1, versión 3. Para eso justamente está el sistema de versionado. Y tercero y no menos importante es que al utilizar Git estamos protegiendo nuestros archivos ante cualquier problema que pueda surgir, que pueda atentar contra la seguridad de esos archivos y que los podamos perder. De hecho, hace no mucho me pasó que estaba trabajando de forma remota en una máquina virtual en Linux, y por unas modificaciones que tuvieron que hacer desde el lado de la infraestructura, como que reiniciaron esas máquinas y yo no había llegado a hacer un commit, o sea, a subir las cosas al repositorio, y los cambios en los que había trabajado en los últimos 2 o 3 días los perdí. Por suerte los pude volver a recuperar, bueno, porque llevaba bien la documentación, entonces implementarlo fue muchísimo más fácil, pero la verdad que entré un poquito en pánico porque creí que había perdido todo el trabajo que había hecho de todo el proyecto, todo por algo de infraestructura de alguien que ni se enteró quizá lo que hizo, o sin querer desató ese problema y nos pudo haber afectado enormemente en nuestro proyecto. Por eso es muy importante utilizar repositorios y el versionado y hacer commits frecuentes para que siempre quede todo resguardado y bien anotado, ¿sí?, que hubo en cada cambio. La cuarta trampa, y esta es súper común cuando somos nuevos, es no pedir ayuda por miedo. Suele pasar muchísimas veces que recién entramos y sentimos que tenemos que probar que somos buenos, que realmente nos merecemos ese trabajo. Entonces nos trabamos con algo, tenemos alguna dificultad, algo, y no pedimos ayuda. Intentamos resolverlo nosotros, que está bien, está bueno que intentemos sacarlo nosotros adelante, no siempre depender de otro, pero a veces por miedo a preguntar y que nos señalen con el dedo como, a veces no sabe nada, al final le regalaron el puesto, no está a la altura de la posición. Para evitar eso, lo que hacemos nosotros es nos quedamos días y días, a veces semanas, tratando de solucionar un problema que por ahí, si le vamos a preguntar a alguien que ya haya pasado por eso, lo solucionan en 2 minutos y nadie nos va a señalar con el dedo. Obviamente siempre puede haber personas malintencionadas que quieren sentirse superior al resto y nos van a señalar o van a utilizar cualquier excusa para menospreciar nuestro trabajo o nuestras capacidades, pero lamentablemente esa gente siempre va a existir en todos lados y no la podemos controlar. Entonces lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante eso. Y la verdad que no nos tendría que importar tanto como creemos que es. Y consultar a nuestro equipo, hacer la pregunta que tenemos que hacer para no trabarnos y poder seguir adelante. Y eso va a hacer que les ahorre muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Créanme, porque todos lo hicimos en algún punto, no querer preguntar por miedo a tener un problema más grande a futuro. De hecho me ha pasado en un proyecto que uno de los chicos que estaba bajo mi liderazgo era nuevo en ese área y no sabía bien cómo implementar una funcionalidad, y por miedo a justamente que pase esto, no nos lo comentó hasta que fue muy tarde. Que no se repita, Entonces tuvimos que salir de repente todos corriendo a ver de qué forma lo podemos solucionar, porque estábamos por hacer el despliegue a producción y el cliente, no le podemos decir, bueno, no, ahora esperarnos 2 meses más porque no sabemos cómo hacer esto. Por suerte se terminó solucionando, pero bueno, fue un momento bastante tenso, y al final esta persona la terminó pasando peor que si inicialmente nos hubiese dicho, che, mira, esto no lo sé hacer, ayúdenme porque no tengo ni idea, esto nunca lo hice. Y bueno, se buscaba la manera. La idea es que somos todos un equipo, ¿sí?, y que todos tiramos para el mismo lado. Por eso es importante que entiendan también el concepto de equipo. Y si te interesa aprender a trabajar en un proyecto real, en equipo, como si fuese en una empresa, si yo construí el Data Lab Workshop, que es un simulador de entorno laboral donde trabajamos en un problema de ciencia de datos de punta a punta, desde el planteamiento del problema hasta el despliegue en producción, en la nube, trabajando con las herramientas modernas de versionado, de desarrollo de una aplicación web, de despliegue en la nube, siempre trabajando en equipo con división de tareas y bajo mi acompañamiento. Así que te voy a dejar en la descripción el enlace para que veas más información. Y de la mano de esto también viene la quinta trampa, que es querer hacer todo solo. A veces es por miedo a que nos señalen, a veces es por creernos que no sabemos todo, o que esto lo vimos en un curso, entonces tenemos que saber hacer todo, porque muchas veces se nos inculca eso de que tenemos que ser capaces de hacer todo, tenemos que ser omnipotentes. Y no necesariamente es así. Porque ¿qué pasa? Después hay cosas que por ahí un bug que alguien lo podría solucionar en 2 minutos, no porque sea mejor que nosotros o porque sepa más que nosotros, sino porque por ahí simplemente hace un par de semanas le pasó exactamente lo mismo, tratando de implementar eso, y nos puede ayudar a salir del problema muy fácil y evitarnos quedar días y días tratando de resolver ese bug que en realidad nos hace perder muchísimo más tiempo.
Por eso es importantísimo apoyarse en el equipo, como lo dije anteriormente, ¿sí? Siempre pedir ayuda, hacer pair programming, ¿sí? Que es programar codo a codo, por lo menos revisión codo a codo del código, ¿sí? Es muy importante a veces cuando se desarrolla código que nuestro código lo vea otro par, si no necesariamente tiene que ser un líder técnico o alguien superior en la jerarquía, ¿sí? Simplemente un par, un colega, y nosotros ver su código y hacer revisión a ver si está todo bien, si sigue las normas que dijimos de definición de variables, de desarrollo de funciones o de implementación de ciertas normas o ciertos protocolos, para ver que todo funcione como debería funcionar y que esté todo implementado de forma normalizada. Y para aprender cómo salir de estas trampas, te voy a dejar una acción que ya puedes implementar ahora mismo. Agarra cualquiera de estas trampas que yo te mencioné, la que vos quieras, y anotala en un papel. Y pensá cómo podrías resolver ese problema. Esto no solo te va a ayudar a resolver esa trampa en sí, sino que también te va a preparar mucho para futuras entrevistas, donde nos podrían plantear este tipo de problemas y es importantísimo saber cómo resolverlos. Así que si puedes de a poquito ir respondiendo cada una de esas preguntas para cada trampa, te va a preparar mucho más para cuando tengas una entrevista y el reclutador técnico te haga ese tipo de preguntas como por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si estamos ante tal situación? O qué es lo primero que mirarías cuando empezás un proyecto. Entonces, en vez de enseguida decir, miro los datos, es, bueno, plantearnos a ver qué problema de negocio es el que estamos tratando de resolver. Y eso te va a dejar muchísimo más preparado y mucho mejor parado en la entrevista, ¿sí? Solo por haber respondido esa simple pregunta. Así que te recomiendo anotátelas en un papel y andar agarrando de a una y tratar de pensar la respuesta de cómo responderás esa pregunta y anótatelas y tenerlas ensayadas. Para cuando tengas tu primera entrevista vas a poder responder con mucho más preparación y mucho más rapidez a esa pregunta. Bueno, en resumen, quédate tranquilo o tranquila porque estas trampas son normales. Nos aparecen a todos al principio y algunos no tan al principio. Lo importante es si uno llega preparado o no para enfrentarse a estas trampas. Nos vemos la próxima. Chao.